Buenas tardes. Mi nombre es Juan Zamaja, yo soy el profesor de la materia Introducción al Pensamiento Científico. Esta primera clase tiene como objetivo un poco presentar la propuesta general de la cátedra y al mismo tiempo iniciar el primer tramo de reflexión que vamos a encarar sobre el conocimiento, que vamos a comenzar la clase de hoy y que vamos a terminar esta primera etapa la semana siguiente, a partir de los materiales que ustedes fueron brindándonos y que fueron subiendo a la página del Moodle. Esta materia aún, a pesar de su carácter introductorio, tiene la pretensión de constituirse en un espacio de reflexión sobre el pensamiento científico, tratando de entender un poco de qué se trata esta forma particular de conocimiento, cuándo surge, a qué tipo de necesidades atiende. Eh, yo voy a continuación a presentarles un poco los tres ejes que nosotros hemos propuesto para articular esta reflexión, que los voy a presentar de manera muy breve. Por un lado, porque ustedes quizás ya los han visto en la diapositiva que hemos subido hace unos días, que estaba disponible. Y por otra parte, porque estos ejes en realidad los vamos a ir trabajando durante toda la cursada. Por lo tanto, solamente voy a hacer una presentación formal en la clase de hoy. El primero de estos ejes tiene que ver con la necesidad de poner a la ciencia su contexto, es decir, la dificultad que existe de entender a la ciencia o de poder comprender lo que ella es si la sacamos de contexto, si la consideramos de manera aislada. Es decir, esta puesta en contexto la vamos a afrontar a partir de tres operaciones. Por un lado, tratar de reconstruir ese contexto en el que la ciencia ha surgido, el contexto histórico, social, político, económico. La ciencia como un modo particular de producción de conocimiento, como un modo particular de transformación de la realidad, no ha existido desde siempre. Surge en un momento específico y determinado, vamos a tratar de ver qué momento es ese en particular. Eh, por otra parte, vamos a pretender ubicar esa práctica científica con las otras prácticas con las cuales la ciencia convive, es decir, la ciencia en su contemporaneidad. Actualmente, además de estar ella coexiste con otras formas de práctica. Para nosotros una importante es la práctica profesional en particular, que vamos a tratar de relacionar de manera profunda con la práctica científica, porque en principio no es evidente probablemente para ustedes el por qué tienen que afrontar contenidos vinculados con la ciencia. Ustedes se han anotado en una carrera como esta de diseño industrial seguramente con el objetivo, con la expectativa no de desarrollar una carrera académica, una carrera científica, sino la de ser profesional. Entonces quizás uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué yo tengo que, me tienen que hablar a mí estas cosas? ¿Yo qué tengo que ver con la ciencia? ¿Por qué la práctica profesional que yo elegí tiene algún contacto con la ciencia? Bueno, un poco sobre esto vamos a tratar de trabajar durante toda la cursada. Es decir, la puesta en relación de la ciencia con las otras prácticas con las que conforma un sistema completo de producción social humano. ¿Sí? Esta es un poco esta segunda operación que vamos a hacer. Al mismo tiempo de poner en relación a la ciencia con las otras prácticas, vamos a sostener como tercer elemento que tampoco es posible conocer completamente a la ciencia si desconocemos la historia de dónde viene, no el contexto en el que surgió, que ese es el primer factor, sino la relación que ella tiene con los otros modos de conocimiento anteriores a ella. Es decir, como si dijéramos, para conocer a una persona en su etapa adulta es muy importante, es muy útil
poder conocer cuál ha sido su génesis, de dónde viene, quién lo ha criado, quién la ha criado, en qué contexto se crió, cómo fue su infancia, cómo desarrolló su adolescencia, sufrió por amor o no sufrió por amor. Eso nos explica un montón de cosas de lo que pasa en su etapa madura. De manera tal que si yo dijese que voy a pretender conocer a esta persona de manera intensa o de manera profunda, desentendiéndome de toda su biografía anterior, va a ser realmente muy complicado poder tener una imagen relativamente certera sobre esa persona. Con la ciencia pasa algo parecido. Si yo desconozco cuál es ese recorrido que la ciencia en términos de conocimiento ha realizado, de dónde viene, qué otros modos de conocimiento anteriores a ella han existido y cómo es que ella llega a ser a partir de esos métodos, cómo esos métodos de alguna manera perviven en la ciencia al mismo tiempo. Si yo no tengo en cuenta eso, tampoco voy a entender muy bien la relación que la ciencia tiene con otros saberes que aparentemente son más elementales que la ciencia. Esta idea de entender el recorrido que la ciencia ha hecho nos pone directamente en la ocasión de empezar ya a mencionar el segundo de los ejes fuertes de la cátedra, que es el de concebir a la ciencia como un proceso, en su aspecto procesual. Esto de concebir a la ciencia en su aspecto procesual tiene que ver básicamente, por un lado, no solamente con admitir o reconocer y afrontar el hecho de que la ciencia ha surgido en un momento histórico y no está desde siempre, que tiene una historia, quiere decir esto, sino además admitir y afrontar que su producto es histórico, que su producto sigue siendo histórico. Esto significa que la ciencia, a diferencia de la religión, por ejemplo, a diferencia de cómo se pensó la filosofía en su momento de inauguración, no pretende producir verdades definitivas, sino que sus conocimientos están siempre siendo revisitados, siempre revisados, corregidos, y son como un organismo vivo, ¿sí? De manera tal que la ciencia admite que sus conocimientos son siempre imperfectos, siempre hay que estarlos de alguna manera retocando, tuneando, ¿sí? Nunca está terminado, nunca está completo, ¿sí? Esto también hay que afrontarlo, que los conocimientos científicos son de cierta manera provisorios en cierto aspecto y que la provisoriedad de cada conocimiento científico específico simplemente quiere decir que la pretensión del conocimiento que la ciencia tiene no se puede cumplir en un conocimiento particular. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Esta noción de que la ciencia, en términos de su producto, en términos de conocimiento, quiero decir, es un aspecto procesual, o responde a un aspecto procesual, porque el conocimiento está en permanente proceso de transformación, ¿sí? Nos lleva también a advertir que hay otros aspectos de la ciencia que también están sometidos a al mismo carácter procesual. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento científico que está sometido a transformación, decíamos hace un ratito, ¿por qué está sometido a transformación? ¿Por qué necesita ir transformándose? Porque la ciencia parte de la necesidad de conocer ese mundo exterior, ese mundo empírico, eso que se llama el mundo real en la ciencia. Y la ciencia, desde que la ciencia existe en la sociedad humana, se ha construido una imagen del mundo según la cual el mundo también está en permanente cambio. Esto que a nosotros nos resulta una obviedad, no ha sido obvio. En la Edad Media, la sociedad cristiana feudal consideraba que el mundo no cambiaba, que el mundo era estático, que el mundo, que lo que uno veía como transformaciones exteriores eran meras apariencias y que en el fondo lo esencial era siempre igual. La ciencia considera que eso no es cierto y que la realidad está sometida a cambio. Y si la ciencia pretende conocer el mundo, y ese mundo que ella quiere conocer lo entiende como estando sujeto a transformación y a cambio, entonces la ciencia misma necesita estar ella sometida a transformación, porque su propio sistema de conocimiento necesita acompañar esa transformación del mundo que ella quiere conocer. Difícilmente podría, incluso imposiblemente, ella podría
pretender conocer un mundo que está permanentemente cambiando si ella se esmerara en rigidizarse y no modificar nunca su sistema de creencias. Por lo tanto, un sistema de conocimiento que se ha puesto como objetivo conocer una realidad siempre cambiante, la única posibilidad que le toca en suerte es la de asumir que ella también tiene que acompañar ese cambio de manera permanente. Es decir, es como si dijéramos, yo me he puesto en pareja con una persona que ha decidido siempre estar modificándose. Bueno, si yo quiero estar con esa persona, deberé acostumbrarme a esos cambios y también yo hasta cierto punto cambiar, porque si no, esa pareja no tiene futuro, básicamente. Un poco esto es lo que pasa entre la ciencia y el mundo. La ciencia, una vez que dice que el mundo está sujeto a transformación, ella misma queda obligada también a reconocerse que está sujetada a la misma transformación que el mundo que ella quiere estudiar. Pero uno dice, pero a ver, momento, esto no le pasa solamente a la ciencia. Que la realidad cambia nos pasa, digamos, es algo que afecta a todo el mundo, no solamente a la ciencia. ¿Por qué lo mencionamos solamente con la ciencia? Esto no nos pasa a todos, no es que el mundo cambia y todos tenemos de alguna manera que hacernos cargos de esos cambios. Sí, esto es verdad, a todos nos afecta el cambio. Lo que pasa es que la ciencia es el único sistema de conocimiento que ha tomado conciencia categórica y dramática de ese cambio, a punto tal de que ha transformado lo que vamos a considerar el valor por excelencia en el campo de lo social, haciendo del cambio, de la renovación, de la innovación, para usar un término que les es seguramente familiar, el concepto de innovación en el campo de la tecnología, que es un concepto que también aparece heredado de la ciencia, esta idea de la necesidad de que las cosas se vayan renovando, actualizando, porque el cambio es positivo, deseable. Esto tampoco ha sido algo desde siempre. Digo, la idea de que las cosas se puedan transformar, sea sencillo producir una novedad y proponer una manera alternativa de cómo se hace algo, es muy reciente. Y ha habido épocas en las que por mucho menos que eso la gente terminaba en la hoguera. En este sentido, la ciencia aparece en un contexto en el que las transformaciones en el conocimiento, en el hacer, no son solamente posibles, sino que aparecen en el campo de lo deseable, en el campo de lo casi obligatorio. Estamos obligados a ser innovadores, estamos como conminados permanentemente a actualizarnos, como que si no nos actualizamos perdemos un tren, ¿no? Esta idea, esta idea de un cambio como valor por excelencia es el paradigma de la modernidad de manera categórica, y esto es lo que de alguna manera representa la ciencia específicamente. Esta idea del cambio, de que las cosas están sometidas a cambio, de que la ciencia misma en su manera de conocer está sometida al cambio, implica, por supuesto, un pensamiento en torno a cómo vamos a entender el cambio de las cosas. Porque decir que las cosas cambian es fácil, tratar de sostener o de asumir cómo es que cambian las cosas y qué significa ese cambio ya no es tan sencillo. Es decir, afrontar y reconocer que las cosas están transformándose y las cosas van variando es algo fácil de ver incluso sensorialmente. Ahora, ¿qué pasa con lo que ha cambiado? Con lo que antes era y ahora parece que ya no es, esto ya no es tan sencillo. Y esto lo vamos a tener que afrontar durante la cursada, sobre todo en el campo del conocimiento. No tanto del mundo, porque a nosotros no nos va a importar en términos de nuestro campo de trabajo, que es el pensamiento científico, no el ser del mundo, sí nos va a importar esto que es lo que ocurre con el conocimiento en desarrollo de la ciencia, los conocimientos que estaban antes. Ahora que aparece uno nuevo, ¿cómo quedan los anteriores? Hay dos maneras de entender el cambio. Yo acá les voy a presentar a grandes rasgos, únicamente dos, podemos encontrar algunas alternativas. Una manera es pensarlo bajo la lógica de los estilos de vestir en el campo de la moda, en donde, por ejemplo, todo está cambiando permanentemente y donde el cambio significa que hay un desplazamiento de lo anterior por lo nuevo, donde lo anterior queda directamente eliminado, no se conserva en ningún aspecto de ninguna manera, es decir, hay una eliminación de lo anterior y un desplazamiento por la cosa actual, es como diciendo, correte, ahora voy yo, ¿no? Esta es un poco la idea de la moda, pero esta forma de entender el cambio no es la única que existe. La evolución biológica
ha propuesto otra en la modernidad, que es la idea de que el cambio supone de algún modo una especie de conservación de esto anterior que ha quedado desplazado. No hay una eliminación completa, sino que la forma última en cierto aspecto recapitula, conserva, mantiene cierto patrón, cierta forma, cierta cuestión vinculada con lo anterior. De manera tal que podemos pensar en la noción de progreso, en la noción de desarrollo, sin la cual, digamos que en la versión anterior no podemos pensar en el desarrollo. La moda parece no desarrollarse si la consideramos como la consideramos recién, como algo que simplemente queda desplazado por otra cosa distinta. Las cosas distintas no son ni mejores ni peores, son solamente distintas. En cambio, cuando hablamos de la evolución, del desarrollo, parece que estamos diciendo que lo distinto no es solamente otro, sino que es algo que estaba antes, pero con un incremento, con una complejidad mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos formas de entender el cambio van a aparecer en el campo, en las discusiones en torno a la ciencia, y vamos a tener que afrontar un poco esta cuestión, cómo la vamos a pensar, cómo la piensan algunos autores, cómo la vamos a tratar de pensar nosotros. Y para acercarnos al tercer eje de la cátedra, afrontar el carácter procesual de la ciencia, diciendo que la ciencia no ha existido desde siempre, implica también asumir que no solamente la ciencia como conocimiento no ha existido desde siempre y aparece en un momento determinado, sino que el mundo que ella estudia, el mundo que ella aborda, de la manera en la que ella lo aborda, del modo en el que ella lo recorta, tampoco existe antes de que la ciencia existe. Uno en general tiene la ingenuidad o la espontaneidad de creer que la ciencia estudia un mundo que estaba desde antes y que existía independientemente de la existencia de la ciencia. Bueno, no es del todo cierto. Así como nosotros entendemos que la aparición de tecnologías nuevas no solamente produce artefactos que antes no había, sino que permite interacciones y experiencias de los seres humanos que antes no eran posibles. Es decir, la tecnología no solamente genera una tecnología que antes no hay, no solamente genera un artefacto que antes no hay, sino que también permite experiencias, por ejemplo, de comunicación, como estas que estamos teniendo, que antes no existían. En este sentido, la ciencia no solamente es un modo de conocer que antes no estaba, sino que del mismo modo el mundo que ella pretende estudiar antes de existir la ciencia tampoco estaba. El mundo también, el mundo científicamente estudiado también es una entidad procesual, también tiene un momento de surgimiento histórico, también está en constante desarrollo. Y nosotros vamos a incorporar, a partir también de la coincidencia con otros autores, la necesidad de incorporar un tercer elemento que también es una entidad procesual, que es el sujeto que hace la ciencia. No podemos entender completamente a la ciencia sin ponernos a reflexionar sobre el sujeto que hace la ciencia, porque la ciencia no es como una planta que crece sola, sino que la ciencia está realizada por sujetos que igual que el conocer, igual que el mundo, antes de esa ciencia tampoco existía. Es decir, que la ciencia hace existir también un modo de existencia, una manera de existir del sujeto que antes no estaba, ¿sí? Esta idea la vamos a afrontar en nuestro tercer eje, concibiendo a la ciencia como una encrucijada, como un campo de encuentro entre sujeto y objeto, ¿sí? No hay algo así como la ciencia es una anulación de la subjetividad, en la ciencia no hay sujeto, eso es mentira, la ciencia sí tiene sujeto, lo que pasa es que el sujeto científico es muy particular y hay que entender en qué consiste, cómo se constituye. ¿De qué hablamos cuando decimos que el investigador científico pone algo de su subjetividad cuando investiga? Porque, por supuesto, la ciencia tiene una exigencia de objetividad que tiene que ser atendida también. Pero esta necesidad de la objetividad científica no es contraria a la subjetividad en un sentido amplio, sino solamente contraria a la arbitrariedad. ¿Sí? Vamos a tener que afrontar la cuestión de qué es esto de incorporar al sujeto que hace ciencia. Nosotros, siguiendo decía a otros autores, vamos a sostener que no es posible conocer y entender la actividad científica
si no la entendemos como un proceso en el que se constituye también un sujeto, porque el sujeto se constituye allí donde hace algo que le permite conocer ese mundo. El mundo se constituye por su hacer, el hacer se constituye porque hay un sujeto que lo hace. Es decir, esta relación es fundamental. Por eso me gusta mucho la frase con la que vamos a terminar, que es la frase de dos pensadores chilenos, uno de ellos todavía contemporáneo, que se llama Humberto Maturana, el otro ya falleció, que se llamaba Felipe Varela, que dicen: si el pensador social se excluye a sí mismo de la sociedad de la cual él quiere hacer una teoría, en circunstancias que para describirla él debe ser un miembro de ella, no produce una teoría social adecuada, porque esa teoría no lo incluye a él. ¿Qué significa esta frase? Algo muy simple de entender, pero difícil de afrontar como problema después. Y es esto: si mi intención es comprender el mundo, si el científico tiene como anhelo comprender un mundo posible, y él se excluye a sí mismo del mundo, está de alguna manera imposibilitándose a sí mismo entender el mundo, porque él es parte de ese mundo. Él no es un no mundo. Por lo tanto, él no puede sacarse del mundo y pretender conocer el mundo en el que está, porque él es parte de ese estar. Él debe incluirse para que su conocimiento sea realmente verdadero. Esto, por supuesto, trae un montón de problemas, pero como siempre en la vida, negar los problemas no resuelve los problemas, simplemente hace que sigan estando. Entonces lo que nosotros vamos a proponer es: hay que hacerse cargo de que la subjetividad es un asunto de la ciencia y tenemos que afrontar el asunto de la ciencia. No podemos hacer de cuenta de que no, y que en última instancia de eso se ocupan otras personas que no somos nosotros, ¿sí? Vamos a tener que afrontar esta cuestión en nuestra perspectiva introductoria incluso, pero hacernos cargo de que parte del escenario, del campo de operación de la ciencia, es también la operación de un sujeto, ¿sí? Esto es un poco la presentación de estos tres ejes que, insisto, los estoy presentando casi reiterando de lo que estaba en la diapositiva, de una manera simplemente formal, sinóptica, porque vamos a dedicarnos toda la cursada a estos tres ejes, ¿sí? Los repito: el primero tiene que ver con la necesidad de ubicar a la ciencia en el contexto en el que ella puede entenderse, es decir, en su historia y en sus relaciones. El segundo eje, vinculado con esto de ponerla en contexto y relacionarla con otras formas, también entender que la ciencia es una entidad procesual que está sometida a una transformación y que hay que afrontar la transformación de su ser como conocimiento, de su producto y del sujeto que la realiza. Y finalmente asumir, a partir de esto último, que la ciencia también debe incluir al sujeto científico. La ciencia no puede ser la anulación del sujeto que hace ciencia, porque en la medida en que asumimos la anulación, quedamos incapacitados de entender realmente por dónde pasa el quehacer científico y caemos en el pensamiento mágico, básicamente. Esta es un poco esta primera presentación. La segunda parte de esta charla, como anticipé, vamos a dedicarla a nuestra primera reflexión sobre el conocimiento en general, por la cual vamos a arrancar por estas experiencias que ustedes han ido subiendo al Moodle, y que vamos a comenzar hoy. Ustedes van a continuar en la segunda parte con los profesores de práctico y vamos a continuar la semana que viene, ¿sí? Esto es un poco nuestra primera reflexión. El objetivo de esta actividad básicamente es tratar de identificar los elementos comunes que encontramos en la diversidad de conocimientos. Es decir, antes de meternos con el conocimiento científico, que es un conocimiento muy particular, muy específico, el último que aparece en el desarrollo de la sociedad humana, vamos a tratar de hacer alguna reflexión, aunque sea general, sobre el conocimiento en un sentido amplio, para decirlo de un modo muy sencillo. Antes de entender una especificidad del conocimiento, hay que, por la misma razón de poner en contexto, tratar de entender primero qué es lo general del conocimiento y después atender a su especificidad. En este sentido, tratar de entender la ciencia sin saber lo que es el conocimiento es muy complicado.
Entonces, el objetivo de esta primera actividad, de esta primera parte de trabajo, va a ser realizar una pequeña reflexión sobre el conocimiento en general, ¿sí? No de la ciencia en particular. Por eso les hemos pedido a ustedes que elijan conocimientos los más simples posibles, los más a la mano que tengan. Podían ser profesionales o no profesionales, eso estaba en cada uno de ustedes. El objetivo de este trabajo es identificar, a ver si encontramos, a pesar de la diversidad, porque ustedes han propuesto conocimientos muy diferentes, a pesar de esa diversidad, si es posible encontrar elementos comunes. ¿Cuál va a ser el método de trabajo? Vamos a partir de estos conocimientos muy simples que ustedes han propuesto. Algunos son más simples que otros, pero son todos dentro de la esfera de los conocimientos simples, a la mano, que podemos llamar procedimentales si queremos. Vamos a dejar de lado la particularidad que cada uno tiene, es decir, vamos a dejar de costadito el contenido al cual cada conocimiento se aplica, es decir, no vamos a prestarle atención a el tenis, al budín de limón, a la parte del motor, a la parte de la navegación, a la parte de encuadernar, es decir, el aspecto del contenido vamos a dejarlo de lado para tratar de quedarnos, si es que es posible, con esto que vamos a llamar la forma general. Es decir, esto que parece caracterizar a todos los conocimientos a pesar de su diversidad y que al mismo tiempo permite distinguir una experiencia de conocimiento o cognoscitiva de otro tipo de experiencia que podemos llamar no cognoscitiva, como por ejemplo una emoción. Una emoción por sí sola no es un conocimiento, aunque uno puede asociar un conocimiento con una emoción. La emoción solita por sí misma no es un conocimiento. Entonces, vamos a ver si es que es posible realizar arribar a este elemento común. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo voy a tomar de los conocimientos que ustedes han ido mencionando algunos punteos que he ido prestándole atención para hacer referencia a ellos, tratando de reconocer los elementos comunes que encontramos en cada uno de ellos, ¿sí? Yo voy a proponerles a ustedes que en todos estos conocimientos vamos encontrando algunos componentes que se van reiterando a pesar del contenido diverso, ¿sí? Entre esos componentes, el primero que encontramos, el más simple posible, es el de el hacer, la acción. Todos ustedes han referido de alguna u otra manera a ciertos haceres, acciones que realizan, acciones que ponen en pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Una acción, básicamente, la podemos definir como un proceso que transforma un estado de situación en otro, ¿sí? Acá yo puse una foto de una persona que está siendo empapada con un balde de agua por otras dos personas, en donde esa acción de arrojar el balde o de empapar transforma el estado seco de la persona y de la ropa de la persona en un estado mojado. Esto es una acción básicamente, ¿sí? Acá yo me anoté algunas acciones que ustedes mencionaron en los ejemplos. Hablaban de pondremos nuestro pie inhábil delante nuestro cuando hablamos de tenis, reemplazar las piezas o arreglar la que esté dañada si hablamos de mecánica, picar los 150 gramos de chocolate para preparar un plato de un postre, doblar 25 hojas de papel A4 por la mitad para encuadernar para realizar un cuaderno artesanal, me ato el pelo, me pongo el delantal y me lavo las manos para encargar un proceso culinario. Es decir, ustedes van refiriendo en sus saberes acciones, cosas que saben que hacen, ¿sí? Refieren a hechos de acción que transforman una situación, ¿sí? Estas acciones, en la medida en que son transformaciones, las tenemos que ubicar necesariamente en lo que vamos a tener que llamar una secuencia de tiempo, porque la transformación reconoce de algún modo que hay algo que es de una manera antes y hay algo que es de una manera ahora después. Por lo tanto, la acción parece que no puede tener existencia más allá de la secuencia temporal en la que yo lo ubico. Una secuencia temporal simplemente quiere decir que haya lo que haya en esa secuencia, yo voy a tener fundamentalmente una sucesión temporal, una relación de tiempo antes-después. Esta secuencia a mí en principio no me dice mucho más de los elementos que yo ponga en la secuencia van a tener una relación de antes-después. Es decir, algo va en primer lugar, algo va en segundo, algo va en tercero. A la pregunta, ¿qué
¿qué elementos voy a poner yo en una secuencia? ¿Cuáles son los contenidos que tengo que poner para que sea la experiencia X determinada? ¿Y qué cosa debo hacer primero? La secuencia en ese sentido queda indefinida. La secuencia pura, la secuencia abstracta, no me da respuesta a eso. La secuencia abstracta solamente me dice que hay un orden temporal vacío, donde yo voy a poder poner lo que yo quiera poner en el orden que se me cante, siempre y cuando la resultante sea una secuencia temporal. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, preparar un budín de limón, como planteaban algunos de ustedes, los ingredientes que yo use no pueden ser cualquiera. No puedo tener, por ejemplo, ñoquis como ingredientes. No puedo tener, por ejemplo, pedazos de chinchulín. Hay cosas que no van a poder ser. Tienen que ser ciertos elementos y no cualquiera, porque el budín de limón, en términos de experiencia, requiere algunos elementos y no cualquiera. Tampoco puedo cocinarlo en cualquier orden. Seguramente me va a implicar, como la compañera lo refería o el compañero lo refería, que esto requiere una serie de pasos en donde primero hay que hacer siempre algo en particular, luego otra cosa, etc. Ahora, la secuencia vacía pura no me lo define esto. ¿Dónde se define esto? ¿Dónde termina de definirse la secuencia finalmente? La secuencia, decimos nosotros, termina de definirse en esto que llamamos la pauta regular o el esquema. ¿Sí? Acá les muestro solamente cómo ustedes en los conocimientos fueron mencionando también secuencias. ¿Sí? Yo las puse en negrita. El primer paso para el ensamble en el montaje es montar el procesador. Luego, como acto seguido, y después de ello, y por último, ¿sí? En negrita están puestas estas partes de la secuencia, ¿no? Primero me ato el pelo, luego higienizo, etcétera, etcétera, etcétera. 1, abrir el auto. 2, ingresar por la puerta. 3, ¿sí? Bueno, esto es para mostrarles cómo ustedes mismas, en los conocimientos que han ido presentando, aparecen en estos ejemplos el carácter secuencial de las acciones que ponen. Ahora, decíamos, ¿qué cosas hay que poner y en qué orden? Eso no lo define la secuencia por sí sola, sino que se va a definir según el tipo de experiencia que nosotros querramos realizar. Es decir, se va a definir en el esquema o en la pauta regular. ¿Qué es un esquema? El esquema es la pauta regular, la forma que va a asumir finalmente la secuencia a partir del contenido que yo voy a poder poner y de cómo debo distribuir esos contenidos. Yo acá traje como ejemplo el sistema de señales del semáforo. ¿Sí? Toda esquematización básicamente permite identificar por lo menos dos grandes tipos de acciones. La de selección de los elementos que yo necesito, que en el caso de la cocina serían los ingredientes, y la disposición, que sería el orden en el que debo poner cada uno de los ingredientes, cuál debe ser primero, cuál segundo, etc. En el caso del semáforo, en la selección, lo que yo tengo es que se han seleccionado de la gama cromática posible siempre 3 colores. La gama de los rojos, la gama de los amarillos, la gama de los verdes. ¿Sí? Así funciona un semáforo. Y en términos de la disposición, según si arranca por el color rojo el semáforo o arranca por el color verde, que son las dos posibilidades, la secuencia siempre sería igual. Del rojo pasamos al amarillo, pasamos luego al verde, luego de vuelta al amarillo, de vuelta al rojo, o si arrancamos por el verde, arrancamos por el verde, luego el amarillo, luego el rojo, luego de vuelta el amarillo, luego de vuelta el verde y se repite la cadena. Es decir que no solamente son siempre estos 3 colores, sino que siempre con estas disposiciones necesariamente, porque si no, no sería un semáforo, sería un adorno, un objeto artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de siempre los mismos ingredientes y siempre de la misma manera, en el mismo orden, es a lo que ustedes mismas han hecho relación cuando decían, por ejemplo, cada vez que realizo la actividad la hago de una manera semejante, lo realizo de una forma similar, lo hago siempre de la misma manera, rara vez cambio la forma en la que lo hago, siempre que realizo este procedimiento lo hago de la misma manera, debe hacerse siempre del mismo modo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de la regularidad, de la recurrencia, es la noción de esquema. Ahora bien, nosotros desarrollamos esta regularidad, realizamos esto de manera recurrente, ustedes mismos lo han reconocido en sus ejemplos, porque tenemos de algún modo una expectativa del resultado al cual queremos llegar, porque ya podemos anticiparnos cierto resultado que consideramos deseable, no solamente posible, sino deseable. ¿Sí? Yo acá en los dibujitos que elegí como ejemplo, puse por un lado
Este primero, en donde hay dos personas con los dos rompecabecitas que se acercan entre ellos, han fabricado o han buscado cada uno una parte que ensambla con la otra y se van acercando, van realizando una acción de aproximación, justamente previendo la unión como finalidad. Y el dibujito de la derecha, que representa al hombrecito que está arriba de la flecha, representa la finalidad misma, y los hombrecitos que sostienen la flecha son las acciones. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me puedo representar una finalidad, un objetivo, yo dirijo, organizo, oriento las acciones en función de ese objetivo, que es mi principio. Si yo quiero tener una buena nota en una materia, entonces me voy a tratar de organizar para estudiar de cierta manera. El estudiar de cierta manera son las acciones que yo voy a realizar, y la nota que yo quiero obtener, que la pienso de entrada, porque yo me puedo imaginar qué notas puedo obtener y qué quiero que me pase, es algo que empíricamente hablando me va a pasar al final, pero que yo me lo puedo representar desde el comienzo. Y esto me permite a mí planificar. Toda planificación requiere lo que se llama la acción orientada a fines, la capacidad de diseñar medios en función de un fin que se considera una expectativa deseable, ¿sí? El esquema es así de recurrente precisamente porque consideramos que esta es la manera de llevar o de realizar del mejor modo posible resultados que consideramos valiosos, ¿sí? Ustedes, si nos fijamos en los ejemplos que han propuesto, dicen, para lograr un buen resultado es imprescindible llevar un cronograma y un plan de trabajo determinado para cada tarea a realizar. La manera en que la llevo a cabo me da buenos resultados, lo hago siempre de la misma manera, rara vez cambio la forma en la que lo hago, etcétera, 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 dando por sentado que se hace de este modo porque se está previendo que ocurra algo que se considera deseable y valioso, ¿sí? Es decir, que hasta acá tenemos entonces acciones puestas en una secuencia de tiempo, organizadas esquemáticamente en términos de qué contenido cada vez yo voy a poner, ¿sí? Si bien es verdad que los conocimientos que ustedes han presentado son todos distintos, ¿sí? No obstante, cuando ustedes reconocen que realizan en ocasiones diferentes el mismo conocimiento, cuando por ejemplo, si dicen que saben encuadernar, cada vez que quieren encuadernar el mismo tipo de cuaderno, había un compañero que decía, por ejemplo, que él varía el modo de encuadernar si es que quiere producir un cuaderno más que atiende más a intereses estéticos o intereses más bien pragmáticos. Ahora, está claro que si lo que quiere es resolver un problema pragmático porque necesita que sea un cuaderno que tenga renglones para escribir, cada vez que necesite producir un mismo tipo de cuaderno, seguramente la manera esquemática en la que opera se replique porque finalmente la finalidad es semejante. De manera tal que la secuencia esquemática, si bien los conocimientos en términos generales son todos distintos, las ocasiones en las que yo tengo que replicar a veces el conocimiento son muy parecidas y por eso me permiten a mí hacer algo parecido para volver a encontrar un resultado que yo ya conocía de antes y que me parece aceptable, ¿sí? Por eso decíamos, tenemos las acciones, la secuencia, los esquemas, ¿sí? Esta recurrencia, que está de alguna manera justificada, la recurrencia en la finalidad. Es decir, nosotros hacemos de tal manera justificados en la finalidad que hemos planificado o que estamos queriendo tratar de conseguir. El último de los componentes que voy a presentarles es la noción o la categoría de representación, porque vamos a ver que en el conocimiento humano en particular, nosotros tenemos este conocimiento de un modo muy específico. Si uno cuando tiene el conocimiento se empieza a dar cuenta que el conocimiento no solamente parece que es algo que tengo cuando lo hago, sino que aún si no lo estoy haciendo parece que también lo tengo. Ustedes cuando escribieron sobre esto que sabían, ustedes que ahora están escuchando esta charla y que están recordando un poco lo que cada cual escribió, lo que cada una de ustedes fue escribiendo, seguramente siguen teniendo esos saberes en este momento, aunque no los están realizando, no están poniéndolos en acto. Ahora, si una persona que sabe hacer algo, lo sabe hacer aunque no lo esté haciendo en este momento, esto significa que el conocimiento entonces no está circunscripto a la acción, a la puesta en acto, que no es solamente una acción. Que en la acción puede ejemplificarse, puede realizarse
pero no se agota en la acción el conocimiento. ¿Dónde más está? ¿Dónde está ahora que ustedes me están escuchando y que pueden recordar lo que escribieron y que pueden tener noción de que siguen sabiendo aunque no estén haciendo? En la representación mental, en su imaginación, en sus ideaciones, es decir, en el pensamiento. El conocimiento no es solamente acción, sino también representación de las acciones que yo puedo imaginar o que yo puedo diseñar previendo una finalidad posible, ¿sí? De ahí que vamos a proponer como una definición muy general sobre el conocimiento que hasta ahora vamos encontrando, que el conocimiento se nos presenta a nosotros como una representación de una secuencia esquemática de acciones que realizamos de esta manera esquemática, regular, en función de prever un resultado que consideramos valioso, que consideramos deseable, ¿sí? Esta primera identificación de los 5 componentes, ¿sí?, la van ustedes a seguir trabajando ahora con los profesores de práctica en la segunda parte, analizando de alguna manera los ejemplos que ustedes han presentado y los que han podido leer de otros compañeros también. Y la clase que viene nosotros vamos a retomar esta primera presentación de los componentes y vamos a empezar a sacar algunas conclusiones del conocimiento todavía en general que vamos a considerar que se aplica a todo conocimiento, inclusive al científico en cierta medida, ¿sí? Esta es un poco la primera presentación. Me resta decirles que a esta diapositiva que estamos presentando, la de los 3 ejes ya estaba disponible, vamos a subir también esta diapositiva, y esta diapositiva la vamos a acompañar del primer apunte de clase que ustedes van a tener, que es un apunte de cátedra que se llama Apuntes sobre el conocimiento en general, que les vamos a pedir que lo traigan leído para la clase que viene. Ese texto va a estar acompañado de una guía de lectura para que ustedes van a trabajar con los profesores en la segunda parte. Es un texto no demasiado corto, tampoco es demasiado largo, creo que tiene entre 15 y 17 páginas. Traten de tenerlo leído en la medida de lo posible, en gran parte, para poder trabajarlo en clase, porque el espacio con los profesores de práctico va a ser realmente valioso en este contexto. Y aprovecho esta ocasión para hacer mención de que en esta circunstancia tan particular de cursada, con el aislamiento social obligatorio, téngannos un poco de paciencia, estamos un poco, igual que la ciencia es un proceso y es una entidad procesual, también nosotros estamos en proceso de transformación, de adaptándonos a una circunstancia que no hemos podido prever con facilidad y estamos tratando de acomodarnos, así que téngannos un poquito de paciencia, las cosas seguramente no van a salir de manera ideal. Nosotros, si ustedes han visto el programa que está subido al Moodle, la clase que viene vamos a hacer algún comentario sobre esto. Tenemos que acomodar los lineamientos de evaluación, no podemos evaluar de la misma manera, vamos a tener que encontrar otros mecanismos, algo ya hemos pensado, pero tenemos que terminar de ajustar. Esto en la clase que viene se lo vamos a comentar seguramente. Esto implica que hay que acomodar de nuestra parte la exigencia de lo que podemos pedirles a ustedes, pero esto no significa que vamos a renunciar de manera completa a la exigencia. Quiere decir simplemente que hay que acomodarnos. Nos acomodamos nosotros, pero tienen que acomodarse ustedes. En principio, el acomodamiento de ustedes, lo más importante es que luego de esta conversación no se vayan, no consideren que la clase se terminó, sino que participen en el foro, participen ahora con los profesores que van a estar. Nosotros vamos a estar siempre de 7 a 11 respondiendo preguntas, atendiendo las consultas, realizando actividades. Si ustedes después de la conversación o la conversación la escuchan más tarde porque no tienen ganas de estar ahora, se van a perder las actividades, que es lo más rico que nosotros vamos a poder ofrecerles en este contexto de virtualidad. Las charlas que yo estoy dando son apenas un punteo, a veces una ejemplificación, pero el verdadero trabajo lo van a hacer con Malena, con Pablo, con Pedro, entre ustedes, incluso interactuando. Les pido muy enfáticamente que se entusiasmen con la participación, que se entusiasmen con el foro, que eventualmente, si no pueden en ese día, se aseguren de participar en otro momento, pero de participar finalmente. No se desentiendan del espacio de la participación porque el casi 80% de lo que ustedes puedan sacar de la materia lo van a sacar de ese espacio, ¿sí? Bueno, no tengo mucho más que agregar por ahora, les agradezco la atención, espero que haya sido lo más claro que se pueda.
Vamos a ir trabajando día a día con esta modalidad, así que también está sujeta a transformación y sujeta a adaptación permanente. Estamos en contacto tanto con Mónica como con el resto del plantel docente, un poco compartiéndonos las experiencias, viendo cómo reaccionamos, cómo reaccionan ustedes. Así que bueno, estamos tratando de desarrollar de la mejor manera posible esta cursada tan atípica. Bueno, dije entonces que van a tener la diapositiva, un texto de apoyo para esto y la guía que les pido sí enfáticamente que la traigan leída para la clase que viene. La modalidad siempre va a ser que en la segunda parte ustedes van a trabajar con los textos y la guía del texto correspondiente con los profesores, que van a estar vinculados con los temas que yo he trabajado o en la misma clase, en la misma charla del día o en alguna charla anterior. Es decir, que el espacio de práctico de alguna manera va a oficiar como de desarrollo de ese tema, agotamiento de ese tema y trabajo de taller sobre ese tema. Por eso es tan importante que ustedes no se vayan del foro, no se alejen, que traten de estar todo lo posible como si la materia fuese presencial en ese sentido. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que les guste la propuesta y que podamos resolver todas las dificultades que tengamos de la manera más adecuada posible. Nos estamos viendo la semana que viene y los dejo ahora entonces con el grupo de los profesores, Malena, Pablo y Pedro.